Gracias al Señor. Esta mañana estoy hablando sobre el poder de la cruz. Y cuando nosotros oímos mencionar la cruz, pensamos en un madero o una imagen cruzada, ¿no? Y pensamos solamente en esto. Pero nosotros no estamos hablando de una cruz cualquiera. Hay muchos tipos de cruz, cruz celta, cruz. Hay muchos tipos. Pero nosotros cuando nos referimos a la cruz, nos referimos a una cruz específica. ¿Qué la hace tan importante? ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué hace de la cruz un lugar especial, un lugar donde hay transformación, donde hay salvación? ¿Qué hace de la cruz? Muchos utilizan la cruz para ahuyentar los espíritus. Y lo que hacen es que atraen más. Los espíritus se ríen cuando usted saca la cruz. O una cruz, no la cruz, una cruz. Otros ponen objetos en cruces para supuestamente ahuyentar los espíritus. Otros lo tienen como un amuleto de buena suerte. Pero nosotros no estamos hablando de esas cruces, de esos pedazos de madera que ustedes que venden por ahí y que la gente la utiliza como una referencia, como un amuleto, como... Nosotros estamos hablando de algo más especial. En el Gólgota se levantaron 3 cruces. Sin embargo, no se habla de las cruces, se habla de la cruz. Ponía el ejemplo esta mañana del altar de la patria, un signo emblemático, un ícono de nuestra independencia, un símbolo de nuestra dominicanidad. Cuando pensamos en nuestra dominicanidad, en una patria libre e independiente, pensamos en ese lugar. Porque en ese lugar hubo un día que ocurrió algo especial. 3 cosas importantes ocurrieron en ese lugar. Los trinitarios se reunieron esa noche del 27 de febrero del 1844 y comenzaron a gritar la consigna Dios, patria y libertad, proclamando que esa noche se instauraba una nueva república, una nueva nación basada en los fundamentos de la palabra de Dios, donde Dios era antes que todo. Por eso nos dijeron libertad, patria, libertad, Dios. O patria, Dios, libertad. Dios, porque sin Dios no hay patria, sin Dios no hay libertad. Lo segundo que pasó esa misma noche, este grupo reunido, Matías Ramón Mella disparó el trabucazo. Aquel disparo encendió, dio inicio a la revuelta de la independencia, a esa parte bélica de la independencia, o sea que resultó con nuestra independencia, con nuestra nacionalidad, con nuestra nación. Y lo tercero que ocurrió esa noche del 27 de febrero del 1844, se izó por primera vez la bandera tricolor
confeccionada por María Trinidad Sánchez y Concepción Bona, quedando declarado que el nacimiento de la República Dominicana. Y hoy cuando vemos ese monumento decimos, ese es el altar de la patria. Eso representa nuestra dominicanidad. Ahí nació República Dominicana. Y por eso este lugar hoy es un lugar tan especial, tan importante en el corazón de cada dominicano. Amén. Y tomaba este ejemplo para entonces hablar de una de las cruces que estaban ahí, de las cruces que estaban ahí. Habían 3 cruces. 2 ocupadas por ladrones. Una ocupada por el Hijo del Dios viviente. Y lo que hace especial esa cruz es que en esa cruz se libró una batalla. En esa cruz fue derrotado el enemigo para siempre, fue derrotada la muerte, fue derrotado el pecado, aleluya, y nosotros recibimos vida por la muerte de Jesús. Esa cruz donde Jesús murió es la que yo quiero hablarte esta noche. No fue una cruz cualquiera. No fue un pedazo de madera cualquiera. Fue donde el Hijo de Dios culminó la obra redentora de la humanidad. Por eso en Juan 19:30, cuando Él estaba en esa cruz, Él dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Cuando dijo consumado es, le dijo el Padre, ya todo está hecho, ya todo está terminado, ya todo se ha realizado. Aleluya, aleluya. En esa cruz murió el Hijo de Dios. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa cruz, el Hijo de Dios entregó su vida para que nosotros fuésemos redimidos. Hoy tuviéramos vida. Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fue en esa cruz que murió Jesús y con su muerte nos dio la vida. Pagó el precio de nuestra salvación. Por eso Isaías lo relata en Isaías 53:5 de esta manera. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Fue en esa cruz donde Satanás y sus demonios fueron derrotados. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los judíos, los romanos, Satanás entendía que llevar a Jesús a la cruz terminaban con su problema. Terminaban con el hombre que estaba causando tanto incomodidades a ellos. Satanás entendía que iba a vencer al llevar al Hijo de Dios a la cruz. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que dice Pablo, él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando un cristiano tiene la revelación de lo que es la cruz de Cristo, Satanás recuerda su derrota. Usted le recuerda al enemigo su derrota. Fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Fuiste derrotado en esa cruz. Amén. Amén. Pero no solo eso, aleluya. Dice Pablo dice Pablo en Colosenses 2:14, que allí fue anulada el acta de los decretos que había en contra nuestra. Esa acta de los decretos que nos eran contraria, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Por eso cuando Satanás va a lo profundo de la mar y te trae tus pecados pasados, recuérdale que esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y ya esa acta fue anulado. Satanás no tiene por qué amargarte, ni por qué acusarte con tus pecados pasados, porque fueron anulados en la cruz del Calvario. Y ahí en esa cruz encontramos reconciliación y paz. Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya, 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 aleluya. Fue en esa cruz que Jesús nos redimió de la maldición. Gálatas 3:13.
dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fue en esa cruz, mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo, que se logró el intercambio de muerte por vida. Jesús murió para que tú vivas. Jesús se hizo maldición para que tú fueras bendición, para que tú fueras bendecido. Amén. Jesús sufrió el castigo para que tú tuvieras paz. Y lo que Él hizo ahí no fue para pagarle al enemigo un precio por ti. Hemos aprendido eso por muchos años, de que como que Cristo nos compró al enemigo. Recuerda que el enemigo es un usurpador, nos robó. Porque el mismo Jesús lo definió, que Él vino a hurtar, matar y destruir. Ninguno de ustedes le pertenece al enemigo. Y aún todavía aquellos que no han confesado a Jesús no le pertenecen. Están bajo esclavitud. Están bajo esclavitud del pecado porque el enemigo lo ha subyugado, lo ha esclavizado. La ofensa del pecado nos ha separado de nuestro Creador. La ofensa del pecado nos ha separado de Dios. Y Cristo, al venir a la cruz, al venir al mundo e ir a la cruz, nos reconcilió con Dios. Dice el libro de los Hebreos que Él entró al lugar santísimo, no hecho de mano, no el que hizo Moisés, sino allá mismo a la presencia del Padre, al trono. Y que cuando entró no entró con sangre ajena, ni de machos cabríos, sino que entró con su propia sangre. Aquí está papá, aquí está Padre, estoy pagando el precio de su reconciliación, estoy pagando el precio del perdón, estoy pagando el precio de su liberación, el precio de su paz, el precio de su vida. Y fue ante el juez justo que Él, con su sacrificio, pagó el precio. Para que lo entiendas mejor. Eres acusado, va delante del juez, se demuestra tu culpabilidad y eres sentenciado. Porque eres culpable. Ahora cuando viene alguien y dice: Señor juez, yo quiero cumplir la condena de él y que a cambio él sea libre. Y esta persona toma el lugar de ese reo, de ese condenado, de ese sentenciado. Él toma el lugar. Y ahora este hombre es libre. Y esta persona que tomó su lugar sufre o se ejecuta sobre él la sentencia dictada por el juez. Cuando esta persona se apareció, no fue al contrario, a negociar con el contrario, para que le dieran la libertad a ese reo.
para que retirara la querella. No le dijo, te voy a dar, sino que tuvo que ir delante del juez y decirle, yo voy a tomar su lugar. Cristo no fue delante del diablo a decirle, suéltalos, porque son míos. Él fue delante del juez y dijo, la sentencia que ellos tienen, yo la voy a... Teníamos una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo se presentó delante del juez justo, delante del Padre, y dijo, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a sufrir esa secuencia, yo voy a morir por ellos. Y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y yo quiero detenerme aquí, porque es lo que la iglesia no ha entendido. Y a veces nos comportamos como que somos tan merecedores. Es más, a veces creemos hasta que le estamos haciendo un favor a Dios con servirle. Y lo que tú no has entendido es que si Él no hubiese tomado ese lugar, tú estuvieras en ese lugar. Esa cruz que estaba en el centro me correspondía a mí. Por mis pecados, por mi desobediencia, por mi rebelión contra Dios. Pero Jesús tomó ese lugar para que hoy yo estuviese aquí, usted estuviese aquí y fuéramos libres. Si eso se nos revelara a nosotros, otra actitud, otra conducta observaríamos. El tuyo estar aquí le costó su vida. Pablo dice en el Filipenses capítulo 2 que él no escatimó, no tuvo en cuenta, no escatimó que él era Dios, igual a Dios. Y se despojó a sí mismo y se humilló hasta como un siervo. Se hizo un siervo, se hizo hombre, humillándose hasta la posición de siervo. Y fue obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz. Y yo quiero que tú entiendas que estas cosas que te he hablado, ese beneficio, eso que ocurrió en la cruz, era lo que tú y yo merecíamos. Y Él lo tomó, Él lo sufrió. Para muchos, cuando hablamos de la cruz, o simplemente vemos Cristo murió por nosotros y lo vemos como una muerte cualquiera, como una muerte, bueno, es que todo el que nace muere. Ley de la vida. No fue ley de la vida. Fue alguien que intencionalmente tomó tu lugar para darte vida. La muerte de Cristo
Fue una muerte cruel, atroz, una muerte. Ayer veíamos la película de Magdalena que termina con la crucifixión de Jesús y algunos cerraban los ojos. ¡Qué escena tan fuerte! Pero esto era una sola representación. Quizás una muestra, una idea para que tengamos lo que sufrió Jesús. Su cuerpo fue molido. Dice Isaías, fue molido. Fue herido, fue molido. Dicen los científicos que han estudiado el caso de la muerte de Jesús, que por sus heridas se podía ver su interior, sus vísceras. Porque cada vez que el látigo romano caía sobre su espalda, sobre su cuerpo, tenía puntas afiladas y no solo traían la piel, traían la carne y hacían surco, heridas sobre Jesús. Pero ¿sabe? Para mí eso era horroroso, fuerte, un látigo 40 veces sobre su cuerpo, llevándose la piel, la carne. Y dice Isaías, lo describe, dice, enmudeció y no abrió su boca, no se quejó. Lo injuriaban, lo bofeteaban, hacían tantas cosas. Wow. ¿Y sabe qué? Pensando en tu nombre y en el mío, tengo que llegar a la cruz. Llegó un momento en que sus fuerzas no le daban, pero siguió caminando. Tengo que llegar a la cruz. Todavía nosotros no entendemos eso. Jesús le dice a Pedro, si yo quisiera, demandaría una legión de ángeles para que vengan y me defiendan ahora. Pero él puso a eso a un lado también. Esa potestad que él tenía de pedir refuerzo, de pedir ángeles, y lo puso para que tú y yo fuésemos salvos. Él fue a morir, estuvo dispuesto. No fue alguien que lo atraparon y lo mataron y contra su... No, fue alguien que se entregó como un cordero. Le digo, en otro momento ustedes me habían visto y no podían apresarme, pero ahora llegó el momento, llegó la hora. Yo a veces veo como mucha gente cuando le dicen, ¿quieres a Jesús? Ahora no. Ignora lo que Él hizo por ti. Nadie lo ha hecho ni lo va a hacer por ti tampoco. Pablo dice sobre la cruz de Cristo, porque la palabra, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan
esto es a nosotros, es poder de Dios. No entienden cómo es posible. Algunos dicen, se dejó matar. Si vuelve otra vez lo van a matar. Ahora es que lo van a matar rápido. Están ignorando que Él se entregó a sí mismo para darte vida y dártela en abundancia. Él sabía que el tiempo se había cumplido y que había una obra que terminar. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que no había otra manera, otro camino que no fuera la cruz. Por eso cuando Pedro va y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, Él le dice, apártate de mí, Satanás. Estoy aquí porque vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él le toca hablar del amor de Dios hacia el mundo, Él dice en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús sabía que su misión era la cruz. Por eso no la evadió. Por eso no la ignoró. Por eso no la pasó por alto. Sino que fue a la cruz porque Él sabía que solo de esa manera podía reconciliarnos con Dios. Ninguno de nosotros teníamos los méritos suficientes para saldar nuestra cuenta con Dios, para arreglar nuestra ofensa con Dios. Ninguno de nosotros teníamos esos méritos. Solo Jesús, quien fue tentado en todo y no pecó, pudo ir a la cruz por ti y por mí. Cuando hablamos de la cruz no hablamos de un pedazo de madera. Hablamos del sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Fue inmolado por nosotros para que tuviéramos paz, para que tuviéramos redención y para que fuésemos sanos. En esa cruz tienes que entender que fue el Hijo de Dios que murió en esa cruz. Que fue el Verbo hecho carne que murió en esa cruz. Y no solo murió, sino que cargó tu pecado y el mío. Cargó tu maldición y la mía. Se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Yo no sé si usted se le está revelando esto. Es que no fue una simple muerte. No fue, ay, Jesucristo murió. No, murió por mí. Tomó mi pecado, se hizo pecador por mí. Tomó todos mis pecados y los llevó y le dijo, Señor, todos los pecados de Samuel, échamelo aquí, ven, pónmelo aquí. En Getsemaní hay una expresión que Jesús dice, Señor, si es posible que esta copa pase sin que yo la beba. Y usted diría, no tenía una copa en la mano. ¿De qué estaba hablando Jesús?
de esa copa nauseabunda, donde fue echado mis pecados, mis maldiciones, mis herejías, las enfermedades, donde fue echado todas mis perversidades fueron echadas en esa copa, y ahora esa copa Jesús no la podía dejar de tomar. Tenía que sufrirla. Déjenme en un sentido figurado decir pecados que quizás sonrojaron a Jesús. Eso no lo dice la Biblia, para que no lo vaya a decir como que dice la Biblia. Pero lo que quiero es hablarte de la magnitud. Esa brujería que te echaron hace unos años y que el Señor te liberó de eso, Él la llevó en esa copa. Esas maldiciones que profirieron sobre tu vida, Él las llevó en esa copa. Todos esos adulterios, fornicaciones, abortos, asesinatos, homicidios, suicidios, Él lo llevó en esa copa. Él cargó el pecado de la humanidad. Y volviendo al ejemplo que puse, ahora este hombre que se presentó para tomar el lugar del reo, ahora todos los pecados imputados sobre ese reo se le transfieren a este hombre. Eso pasó con Jesús. Pero la obra fue completada. La obra fue terminada. Y yo estoy aquí en esta noche y tú estás aquí porque Él. Pastor, no hay problema entonces porque Él llevó todos mis pecados, ya yo soy justo, soy libre. Y sí, Él llevó todos tus pecados. Pero ahora te dice, no peques más. Muchas veces no hacemos el menor esfuerzo para no ofender a Dios. Y le damos rienda suelta a nuestra naturaleza humana. Y no le decimos, oye, Cristo murió por mí. Yo no estoy aquí porque soy bueno. No estoy aquí porque esto es lo que me gusta. No estoy aquí porque mi mente es cerrada o es abierta. Estoy aquí porque Él murió por mí. Estoy aquí porque Él tomó mi lugar. Quizás Él estaría aquí diciéndote un sermón más como el Sermón del Monte. Pero Él dijo, ahora tengo que ir a la cruz. ¿Cómo somos capaces de despreciar a alguien que dio su vida por nosotros? ¿Cómo somos capaces de rechazar a alguien que nos libró de la muerte
eterna. Quiero decirle, hijos, un día todo hombre tendrá que presentarse delante del tribunal de Dios y será juzgado. Y Apocalipsis dice, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero Jesús esta noche te dice, di mi vida por ti, para que no vayas a ese lugar. Hijos, ¿por qué nos cuesta santificarnos y vivir para Él? Pablo le escribe a los filipenses y le dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué nos cuesta dejar cosas para Él, por Él? ¿Por qué nos cuesta poner nuestro orgullo y nuestra reputación a un lado? ¿Por qué nos cuesta dejar hábito? Que hacen interferencia entre Dios y nosotros, cuando Él lo dejó todo por ti y por mí. Dejó su trono de gloria. Dejó todo su nivel para que tú y yo seamos salvos. Ojalá que lo que Cristo hizo en la cruz se nos revele. Y esto traiga un temor en el pueblo de Dios. Un pavor reverente de no desagradarlo. De amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. ¿Por qué nos empecinamos en vivir una vida que solamente nos destruye? Un estilo de vida que nos destruye, que acaba con nosotros y no nos humillamos delante de Dios. ¿O es que no hemos entendido que la exaltación es producto de la humillación? Es cuando te humillas que eres exaltado. El que se humilla será exaltado. Mas Dios mira de lejos al altivo. Dice Pablo a los hermanos de Filipo, por eso Él lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre, sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es cuando nos humillamos que Dios nos exalta. Dejemos de pecar.
y vivamos para Él. Como Pablo le escribió a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El jueves le voy a hablar de cómo apropiarnos de los beneficios de la cruz. Y si aquí hay amigos y dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es tiempo, hijos, de que nos arrepintamos delante de Dios para poder acceder a la gracia de Dios, para poder acceder a todo el beneficio de la cruz de Cristo.